Bien, las relaciones institucionales son la manera que tiene una organización de relacionarse con sus públicos, sobre todo públicos de un cierto nivel, como son administraciones públicas o grandes empresas o grandes corporaciones. Por tanto, las relaciones institucionales abarcarían infinidad de aspectos de la vida cotidiana de una empresa o de una organización o de una institución que se relaciona con otras. Y por otro lado, el protocolo sería únicamente la manera de ordenar a las autoridades en los actos en los que éstas participan, aunque hay algunas tendencias que consideran modernamente que el protocolo es todo el proceso a través del cual se organiza un evento. Desde mi punto de vista, eso sería más bien el ceremonial, y el protocolo se refiere exclusivamente a la ordenación de autoridades. Pues fue una cuestión de suerte, porque yo tenía un grupo de amigas, entre las cuales estaba una persona muy cercana a la presidencia de la Junta de Andalucía, que en un momento dado que hizo falta buscar alguien para que se ocupara del protocolo de la presidencia, se acordó de que yo estaba en ese momento sin trabajo y que yo tenía una formación, que me había educado en ambientes en el que había muchos eventos, etcétera, etcétera, y pensó que yo podía cubrir bien ese puesto de trabajo. Entonces estuve trabajando en la Junta de Andalucía una temporada, y luego pasé a otros organismos oficiales, pero sobre todo intenté yo, por otro lado, formarme y conseguir ampliar mis conocimientos en ese tema, porque yo era licenciada en Geografía e Historia, yo no tenía conocimientos de protocolo. Sí tenía una formación cultural importante y humanística importante que me ayudó mucho, pero de protocolo me tuve que poner al día. Yo he tenido todo tipo de perfiles de clientes, desde personas físicas individuales que necesitaban prestigio social y entrar en la sociedad en la que estaban, hasta multinacionales, organismos internacionales, empresas, ayuntamientos, comunidades autónomas, países. He tenido todo tipo de clientes, desde la inauguración de un casino hasta organizar una cumbre hispano-marroquí, un congreso de urólogos de 10.000 personas o un banquete de comunión de una niña. O sea que he tenido todo tipo de clientes. Sí, han cambiado mucho. Cuando yo empecé a trabajar en protocolo, que fue en el año 83, todavía estaba muy cercano el decreto de Franco, que era el que estaba funcionando, y todavía las autoridades no se habían dado cuenta de que no solamente había que tener en cuenta las propias autoridades, sino lo que es la sociedad civil. Entonces, los actos en aquella época, la lista de invitados se resumía en las autoridades. No había presidente de los empresarios, no había sindicatos, no había clubes deportivos, no había asociaciones, ni colegios profesionales, ni nadie. Únicamente la Iglesia, los militares y los políticos eran los que eran invitados a los eventos públicos. Sin embargo, poco a poco se fue abriendo esta lista de invitados a otras personas, y sobre todo lo que fue decisivo fue que en el año 83 se hizo un nuevo decreto de protocolo que sustituyó al de Franco del 68, que ya puso las bases para el protocolo contemporáneo, ¿no? Mi mayor reto fue el dirigir en la Exposición Universal de Sevilla el 92 los días nacionales y de honor, que eso fueron 158 días seguidos de trabajo, en los que hoy día venía Mario Conde, mañana venía los príncipes de Mónaco, pasado mañana los reyes de Suecia, el otro el presidente de la Comunidad Autónoma del País Vasco, el siguiente venía Lady Di y el príncipe Carlos, y era una locura porque el presidente de Alemania, en fin, era todos los días un evento de una importancia y de un nivel de autoridades importantísimo. Entonces, claro, si yo hacía muy bien Mónaco pero quedaba mal con Bélgica, había quedado mal con Bélgica y no tenía tiempo ni capacidad para recuperar eso que había hecho mal, ¿no? Entonces eso fueron, ya le digo, 158 días seguidos en Sevilla, en la Exposición Universal, que me sirvieron de escuela fundamental para mi trabajo posterior. Era organizar el programa que iban a tener durante todo el día en su visita a la exposición, desde las 10 de la mañana que llegaban
hasta las 4 o las 5 de la tarde después de comer, que se iban, y luego por la noche que volvían también ellos, pues también estaba yo acompañándoles. Entonces durante toda la mañana yo les acompañaba a hacer toda la visita, y la tarde la solía pasar en el despacho preparando las visitas de los días siguientes. O sea que era la planificación y programación del día y luego el seguimiento in situ de la actividad. Entonces era un trabajo importante porque en los grupos eran, por ejemplo, 60 personas, hasta 60 personas podían venir con un rey o con unos reyes, y lo menos que venían a lo mejor eran 10 o 12 con una empresa pequeña, pero cada día era un reto distinto. No, cada país tiene su propia normativa de protocolo. Hay muchos países que tienen decretos de protocolo y otros que no tienen decretos, pero hay una costumbre y una manera de hacer las cosas tradicional. Y por tanto se aplica la normativa de protocolo del país en el que se está. Y luego hay unas normas de cortesía internacional que funcionan, por ejemplo, entre países del mismo ámbito cultural, porque los países del mundo árabe no son iguales que los países del mundo europeo. Entonces hay muchas diferencias culturales, por ejemplo en Asia, en Japón o en China o en el tercer mundo. El tercer mundo es una palabra que no me gusta, pero en países menos desarrollados que son totalmente distintos de acá. Pero lo que sí es fundamental es aplicar la normativa del país en el que se está, que es la que manda. No, en la Expo no, porque era nuestra normativa la que se aplicaba. Entonces yo me limitaba a aplicar mi normativa, y la verdad es que son, por lo general, las personas que venían y los equipos que venían eran equipos muy acostumbrados a tener relaciones internacionales. Entonces ellos están súper acostumbrados, que cuando van a Estados Unidos se rigen por la norma americana, y cuando están en Bélgica es la norma belga. Entonces no hubo muchos problemas. En ese sentido no hubo problemas. Quizá únicamente hubo alguna incidencia entre alguna comunidad autónoma y el gobierno central por cuestiones propias del momento, que estábamos en plena transferencia, y bueno, cuestiones que todavía hoy están sobre el terreno, ¿no? Pero nada más. Pues yo siempre he dicho que eso fue el año que vivimos peligrosamente, como la película, ¿no? Los 158 días que vivimos peligrosamente. Yo recuerdo una actividad continua, la sorpresa de decir, bueno, hoy estoy con Fidel Castro, mañana estoy con Carolina de Mónaco, pasado mañana estoy comiendo con Gabriel García Márquez a mi derecha y el otro con José Saramago a mi izquierda. Y estoy paseando a Kirite Kanawa, la cantante de ópera, o comiendo con Plácido Domingo, o yendo al musical de Andrew Lloyd Webber. O sea, fue una experiencia de chute absoluto, de vitalidad y de adrenalina, de decir, esto que estoy viviendo ahora, nunca más en la vida lo podré vivir. Podré vivir un día una experiencia suelta, pero 158 días seguidos de este nivel es imposible, ¿no? Es imposible. Eso es lo que recuerdo. Y también la inconsciencia de no darte tanta cuenta. O sea, yo me hubiera gustado ser más consciente de lo que fui, ¿eh? Es lo que desde ahora, ya con la edad, se piensa y dice, bueno, debía de haber tenido más conciencia, haberme hecho más fotos, haber guardado más recuerdos, haber tenido algo. Pensad que no había móviles, no había internet. No había posibilidad de la inmediatez con que hoy día estamos guardando recuerdos, conservando cosas. No, para hacerte una foto tenías que llamar a un fotógrafo que viniera y te la hiciera, o tenías que cargar con una máquina de fotos y pedirle a alguien que te hiciera la foto. Y yo estaba trabajando, tampoco podía permitirme el lujo de parar de pronto un evento para hacerme una foto con alguien, ¿no? Por tanto, eso sí, que se formen. Cuando yo empecé a trabajar no había estudios de protocolo ninguno. Había un libro de protocolo, que era un libro negro, que me lo regaló un amigo, y yo empecé a leer por ahí, que hablaba de cómo se organizaban los congresos. Pero hoy día tenemos un decreto, tenemos un montón de normativa oficial, tenemos grados en protocolo de organización de eventos, hay másters oficiales y no oficiales, cursos de formación, cantidad de profesionales magníficos que están ahí trabajando todos los días. Lo fundamental es que las personas que de verdad les guste este mundo sean conscientes de que sin una base cultural y formación humanística importante no van a ser capaces de gestionar después, porque no es la técnica solo. La técnica hay que aplicarla a unos objetivos, hay que aplicarla a unas estrategias empresariales o corporativas, y eso exige tener un fondo
que te permita proyectar hacia el exterior y tener una capacidad de decisión, que no es decidir si pongo la bandera a la derecha, es decidir si tengo que poner banderas. Poner la bandera a la derecha y a la izquierda lo hace una azafata y un bedel de la universidad también, pero sé si tengo que poner banderas o no y cuáles tengo que poner. Eso exige una profundización más en la historia, en la economía, en la política, en la geopolítica, en un montón de razones y de cuestiones que hay que formarse, que se formen, es lo único que hace falta.